Perspectiva general de la Trinidad, por William S. Plumer, 1802-1880. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad sí. La palabra Trinidad significa unidad de tres, es decir, la unidad de las tres personas divinas. La palabra persona, cuando es usada en este contexto, no se refiere a un individuo aparte, sino a una subsistencia distinta. Denota una distinción en el ser divino que es real, pero inexplicable. La doctrina de la Trinidad ha tenido muchos enemigos. Los arrianos argumentaban que el Hijo de Dios era total y esencialmente distinto del Padre y por lo tanto inferior a éste en su naturaleza y dignidad. También enseñaban que el Espíritu Santo no era Dios, sino que había sido creado por el poder de Jesucristo. Los abelianos negaban que hubiera más de una persona en la deidad y afirmaban que el Hijo y el Espíritu eran meras virtudes o funciones de la divinidad. Los socinianos enseñaban que Cristo era solo hombre y que el Espíritu Santo no era individual en su subsistencia. Los unitarios confinan la gloria y los atributos de la divinidad al Padre. No aceptan que Cristo ni el Espíritu Santo sean realmente divinos. No obstante, la doctrina de la Trinidad ha sido creída en el pasado y es sostenida por el gran cuerpo de cristianos. Las personas de la Trinidad se distinguen claramente en las Escrituras como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Se distinguen en otros pasajes como el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. 2 Corintios 13, versículo 14. Se habla de la primera persona de la deidad como un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. De la segunda, un Señor, Jesucristo, por medio de la cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. La tercera es llamada el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículo 8. El Padre no es engendrado ni procede del Hijo ni del Espíritu. El Hijo es engendrado del Padre, el unigénito del Padre. Juan 1, versículo 14 y Juan 3, versículo 16. El Espíritu no es engendrado, pero procede del Padre. Es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Es del Hijo y enviado por el Hijo. Juan 15, versículo 26. Romanos 8, versículo 9, versículo 14. Primera de Pedro 1, versículo 11. No hay que enfocarse excesivamente en el uso de los términos Padre e Hijo, engendrar y engendró. Son sencillamente las palabras más adecuadas para comunicar a nuestras mentes limitadas una idea propia de la relación entre la primera y la segunda persona de la deidad. Nadie niega la divinidad del Padre. Nadie debería negar tampoco la verdadera y suprema divinidad del Hijo. De Él dicen las Escrituras: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5, versículo 20. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9, versículo 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5, versículo 26. Tomás lo adoró, llamándolo Señor mío y Dios mío. Juan 20, versículo 28. El mundo fue hecho por el Hijo. Colosenses 1, versículo 16 y Juan 1, versículo 3. Todos los hombres serán juzgados por el Hijo.
Juan 5, versículo 22 y versículo 27. Esteban, al morir, le dirigió a él su oración. Hechos 7, versículo 59. La más elevada adoración del cielo es a él. Apocalipsis 5, versículos 12 al 13. De igual manera, el Espíritu de Dios es verdaderamente Dios. En Hechos 5, versículos 3 y 4, el Espíritu Santo es llamado expresamente Dios. El Espíritu conoce perfectamente a Dios y por lo tanto es Dios. Primera de Corintios 2, versículos del 10 al 11. Está unido al Padre y al Hijo en la forma del bautismo. Mateo 28, versículo 19, y en la bendición apostólica. Esta doctrina no debe de ser enseñada de manera que lleve a suponer que hay tres dioses. No negamos la unidad de Dios, nos gloriamos en ella. Tampoco afirmamos que Dios sea tres en el mismo sentido como es uno, porque eso sería una contradicción. Pero es uno en su ser, en naturaleza y en esencia, y tres en personalidad y subsistencia. De manera que cuando hablamos del Padre decimos Él, le, lo y de Él. Y cuando el Padre habla de sí mismo dice yo, mío, mí. Y cuando nosotros le hablamos a Él decimos tú, tuyo, te y ti. La forma de hablar es la misma con el Hijo y el Espíritu. Cuando Juan bautizó a nuestro Señor, se encontraban presentes las tres personas de la Trinidad. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículos 16 y 17. De igual forma, encontramos que se habla de la deidad en Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así como las tres personas de la deidad participaron en la creación del hombre, participaron también en su redención. El Padre dio a su Hijo unigénito, Juan 3, versículo 16. El Hijo dio su vida por sus ovejas, Juan 10, versículo 17 y 18. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio y guía al pueblo de Dios a toda verdad, Juan 16, versículo 8 y versículo 13. Existe una comunión maravillosa e inconmensurable de la naturaleza, los atributos y la gloria entre las tres personas de la deidad. Cristo dice del Espíritu: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene Él, el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, versículos 14 y 15. Es la voluntad de Dios que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, versículo 23. Ahora bien, si los hombres se niegan a honrar al Hijo y adoran solo al Padre, o si honran al Hijo no como Hijo de Dios, sino solo como una criatura, desagradan a aquel que envió su Hijo al mundo. Tenemos que adorar a la Trinidad en unidad y unidad en la Trinidad. Por lo tanto, la doctrina aquí enunciada se refiere al objeto de la adoración religiosa. La ortodoxia mantiene que hemos de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos los demás adoran a Dios, no como la Biblia lo revela, sino según sus propias ideas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17,
versículo 3. Es un hecho digno de notar que los que creen en la divinidad suprema de Cristo nunca niegan la divinidad del Espíritu. Hagamos una pausa. La Biblia dice, y te bendeciré y serás de bendición. Génesis 12:2. Ayúdame a bendecir a más familias. Tan solo suscríbete a este canal, deja un me gusta y un pequeño comentario. De esa forma, hacemos que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más y más personas para que sean bendecidas. Gracias por hacer parte de esta gran tarea de llevar el Evangelio a muchas naciones. Continuemos. Tenemos indicios de la doctrina de la Trinidad en los escritos más antiguos de la Biblia. En el primer versículo de Génesis, la palabra Dios está en plural. Igualmente, en Job 35:10, la palabra Hacedor en hebreo es plural. También en Eclesiastés 12:1, la palabra Creador está en plural. Y en Isaías 54:5, las palabras marido y hacedor están en plural. En Malaquías 1, versículo 6, la palabra Señor está en plural. No solo los sustantivos, sino que también los pronombres están en plural. En Génesis 1, versículo 26, leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 3, versículo 22. En el Antiguo Testamento encontramos muchos vocablos similares. Sean cuales fueren los argumentos que prueban la divinidad y personalidad del Hijo y del Espíritu Santo, son prueba de la doctrina de la Trinidad, porque cada uno es una persona y cada uno de ellos es divino. No existe duda en cuanto a la Trinidad.